Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. El siguiente problema me ha sido propuesto por Rafael Ortega de la Universidad de Santiago de Chile. Es un problema que aparentemente parece bastante sencillo, pero tiene su miga, como decimos aquí en España. Fijaos que, tal como está planteado, es una reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Esto podría ser parte, por ejemplo, de una valoración consecutiva de este ácido sulfúrico. Pero tenéis que recordar que el ácido sulfúrico tiene una particularidad bastante importante. Su primer protón se disocia completamente, o sea, se comporta como un electrolito fuerte. Por tanto, está totalmente disociado. Por tanto, en el equilibrio de una disolución de ácido sulfúrico no hay presente en ningún caso ácido sulfúrico sin disociar. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo la reacción del ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, transformamos este en, como vemos, el monohidrógeno sulfato de sodio o bisulfato de sodio, que también se puede llamar de esta manera, y agua. Si continuáramos la reacción añadiendo, digamos, hidróxido de sodio, finalmente podríamos conseguir llegar a tener única y exclusivamente en solución el sulfato de sodio. Otra de las cosas importantes es que si bien la primera disociación del ácido sulfúrico es completa y por eso la flecha solo se indica hacia la derecha, y esto da monohidrógeno sulfato más protones en solución, por lo tanto, tantos moles en principio, por ejemplo 0,1 moles de ácido sulfúrico nos darían 0,1 moles de protones en solución. No nos hemos de olvidar que el segundo equilibrio, que corresponde a la disociación del monohidrógeno sulfato, nos da el anión sulfato más protones también. Por lo tanto, una disolución 0,1 molar de ácido sulfúrico, evidentemente, no nos da únicamente 0,1 moles de protones, nos da algo más de 0,1 moles de protones. ¿Vale? Por lo tanto, la concentración final de protones en la disolución es mayor de 0,1 molar. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es 0,2 molar. ¿De acuerdo? Porque esta reacción segunda es de equilibrio. Y aunque es bastante grande, este equilibrio, ¿vale?, no es infinito. Este es el valor, 1,1 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, vamos a ver el problema que me planteó Rafael Ortega. ¿Cuál es el pH de una disolución de ácido sulfúrico, de acuerdo? De que empezamos por 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,1 molar más 12,5 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar. ¿Vale? Por lo tanto, el problema básicamente, como veis, es calcular el pH final de esta disolución. Bien, ¿cómo plantear este problema? Bueno, pues aquí arriba os dejo unas tarjetas donde veis cómo se determina el pH de una disolución de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho en este canal y precisamente es uno de los vídeos más visitados desde que lo publiqué y no es uno de mis mejores vídeos. Entonces, lo que vamos a plantear es qué incógnitas tenemos en este problema, ¿de acuerdo? Y cuántas ecuaciones necesitamos para resolver este problema. Entonces, vamos a ver. Primero lo que yo creo que es interesante ver es cómo de desplazada está la primera reacción, la del ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio, hacia la derecha, en la formación del monohidrógeno sulfato de sodio y agua, ¿vale? Habremos añadido suficiente hidróxido de sodio como para no tener ácido sulfúrico en solución. Habremos añadido demasiado hidróxido de sodio y tendremos también sulfato de sodio. Bueno, pues esto es sencillamente una pura estequiometría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular primero cuántos moles de hidróxido de sodio hemos añadido en esta disolución. Bien, vamos a comenzar. Empecemos. Vale, hemos añadido 12,5 mililitros de hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? 1000 mililitros
de hidróxido de sodio contienen 0,2 moles de hidróxido de sodio. ¿Vale? Esto, como veis, es súper mega fácil. Esto nos da que tenemos inicialmente 0,03 moles de hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Bien, como el catión sodio no hace nada en la solución, ¿de acuerdo? Sencillamente lo que hace es neutralizar las cargas negativas que hay en la solución, tanto del monohidrógeno sulfato como del sulfato. Bueno, pues estos 0,3 moles permanecen invariables y corresponderán a la cantidad de sodio que tengamos en la solución, independientemente de lo que tengamos además, ¿vale? Ahora veremos por qué es importante tener en cuenta siempre este valor. Bien, a continuación sabemos que tenemos 50 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces, la concentración de ácido sulfúrico es 0,1 moles de ácido sulfúrico por cada 1000 mililitros. Esto nos da una cantidad, como podemos ver, de ácido sulfúrico de 0,05 moles de H2SO4. Como vemos, para neutralizar completamente el ácido sulfúrico habríamos de haber añadido 0,005 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, la reacción no es completa. Bien, vamos a tener en cuenta esto y lo que vamos a hacer es borraremos esto que hemos hecho antes y vamos a indicar cuáles son los moles finales de todo. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, nosotros hemos añadido inicialmente 0,005 moles, tenemos inicialmente, de ácido sulfúrico y 0,003 moles de hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Y tenemos 0 moles de monohidrógeno sulfato y 0 moles de agua. Pero bueno, como os podéis imaginar, estamos en una solución acuosa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez haya habido la reacción, que será completa, porque estamos hablando de un ácido fuerte con una base fuerte, bueno, pues nos van a quedar 0,002 moles de ácido sulfúrico, 0 moles de hidróxido de sodio. Se habrán formado en principio 0,003 moles de monohidrógeno sulfato de sodio o bisulfato de sodio. Por lo tanto, la reacción, como veis, no es completa, nos queda ácido sulfúrico. Bien, este parecería a priori, bueno, de hecho lo es, un problema de pH que hemos hecho también en este canal, creo. Lo buscaré, si no haremos un ejemplo después de este vídeo, en el que tenemos que calcular el pH de una disolución de un ácido débil en presencia de un ácido fuerte. Me explico. El ácido débil es el monohidrógeno sulfato, que sabemos que se disocia, ¿vale?, en agua con una constante de equilibrio de 1,1 por 10 a la menos 2. Pero es que también nos queda, como veis, ácido sulfúrico sin reaccionar. Bien, esto parece un problema bastante complejo, pero no lo es. En definitiva, si lo resolvemos mediante las mecánicas que hemos aprendido en los vídeos que os he dejado en este canal, veréis que es muy sencillo. La única cosa es que tenéis que tener en cuenta que hay que ser ordenados. Para ello, para ser ordenado, vamos a pensar cuántas incógnitas tenemos en nuestro problema. ¿De acuerdo? Bien, incógnitas son las siguientes. No conocemos la concentración final de protones, ¿vale? Los protones provienen, pues evidentemente, del ácido sulfúrico que nos ha quedado y también del monohidrógeno sulfato, ¿de acuerdo? Todos estos dos ácidos, evidentemente, nos proporcionan protones en la disolución, pero es la suma de los protones que vienen de cada una de las reacciones, de la disociación del ácido sulfúrico y de la disociación del monohidrógeno sulfato. Evidentemente, también tenemos como incógnita la cantidad de hidróxido que tenemos en solución. ¿Cuál es la tercera incógnita? Bueno, está claro que en el momento inicial, si tenemos en cuenta, ¿vale?, pensad un momento cómo ha funcionado esto. Sabemos qué cantidad de ácido sulfúrico hemos puesto. Le añadimos hidróxido de sodio y, por lo tanto, este se transforma en monohidrógeno sulfato, ¿de acuerdo? Entonces,
En principio, la cantidad de hidrógeno sulfato la sabemos, 0,003 moles, ¿vale? De monohidrógeno sulfato, pero este se disocia. Por lo tanto, también este es una incógnita, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se disociará? Pues dependerá, evidentemente, de la constante de equilibrio de disociación, que vendrá modificada, evidentemente, por la cantidad de protones que tengamos en disolución, ¿vale? Entonces, tampoco conocemos la cantidad de monohidrógeno sulfato que tenemos en la disolución. Y por último, tampoco sabemos la concentración final de sulfato. ¿Qué sí sabemos? Bueno, pues el sodio que hemos añadido, ya veréis que es importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué más sabemos? Bueno, pues como os podéis imaginar, hay un dato que nos hemos olvidado. Nosotros hemos puesto inicialmente 0,005 moles de ácido sulfúrico en nuestra disolución. Por lo tanto, una vez tengan lugar estas reacciones, todo lo que contenga SO4, ¿de acuerdo?, estará repartido en la disolución y su suma de concentraciones será igual a 0,005 por el volumen de la disolución completa, ¿vale? O sea, al final nosotros tendremos en nuestra disolución ácido sulfúrico, monohidrógeno sulfato y sulfato, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ver que si tenemos ácido sulfúrico, monohidrógeno sulfato y sulfato en nuestra disolución, la suma de las concentraciones de cada una de estas especies, el número de moles totales de estas especies, pues no hemos calculado todavía la concentración, ha de ser 0,005 moles. No podemos crear materia, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, hemos de tener claro que conocemos, está claro, la concentración inicial de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y que esta será igual a la suma de todo lo que tenga SO4 en nuestra disolución, ¿vale? Bien, vamos a echarnos un calculito, ¿de acuerdo? La concentración de ion sodio en nuestra disolución será igual a ¿qué? Bueno, pues como vemos, a los 0,003 moles de hidróxido de sodio dividido por el volumen de nuestra disolución, que son los 50 mililitros más los 12,5 mililitros. Por lo tanto, 62,5 mililitros. Esto me da una concentración de ion sodio en disolución de 0,048 moles. ¿Y cuánto ácido sulfúrico hemos puesto? ¿De acuerdo? Inicial, pues fijaos que ponemos 0. ¿De acuerdo? Este se disociará parcialmente, reaccionará con el hidróxido de sodio, etcétera, ¿vale? Pero hemos puesto una cierta cantidad. ¿Cuánto? Pues 0,005 moles dividido por los 62,5 mililitros. Esto nos da 0,08 moles. Bueno, con estos datos, que ya sabemos cuántas incógnitas tenemos y qué valores conocemos inicialmente, ya podemos plantearnos qué ecuaciones necesitamos para resolver este problema. ¿De acuerdo? Creo, o he intentado de alguna manera, perdonad, dejar claro cómo funciona un problema de este tipo. Hemos de plantearnos todas las incógnitas, qué sabemos, ¿de acuerdo? Y tener claro cuáles son las reacciones que tienen lugar. Bueno, como veis, está claro que necesitamos 4 ecuaciones para resolver este problema, ¿de acuerdo? De manera algebraica. Bueno, pasemos ahora a resolver el problema. Bien, como vemos, tenemos 4 incógnitas en nuestro problema, ¿vale? La concentración de ion hidronio, la concentración de ion hidróxido, monohidrógeno sulfato y sulfato, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos de plantear son 4 ecuaciones que nos permitan resolver este problema. Bien, en primer lugar, ¿vale?, que etiquetaremos como ecuación número 1, tenemos un balance de masas, ¿vale? El balance de masas, recordar que nos permite, digamos, expresar aquellas concentraciones que conocemos en nuestra disolución, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la concentración total de ácido sulfúrico que nosotros hemos puesto en nuestra disolución, ¿vale?, sub 0, se ha de repartir en nuestra disolución en aquellas especies que estén presentes, ¿vale? El ácido sulfúrico ya sabemos que se disocia totalmente, por lo tanto, ácido sulfúrico, H2SO4, esta especie no existe en disolución. Lo que sí existe es el monohidrógeno sulfato y el ion sulfato, ¿vale?
como no podemos crear materia, la suma de concentraciones de estas dos especies ha de ser igual al ácido sulfúrico que nosotros hemos colocado inicialmente. Hemos colocado un mol, pues la suma. Al final habrá de haber un mol repartido entre estas dos especies. ¿Que hemos puesto 2 moles? Pues lo mismo, os digo, 2 moles entre las dos especies. Bien, para no ir arrastrando concentración de ácido sulfúrico, esto lo llamamos a llamar CT, de concentración total. Y bueno, así lo que haremos es encontrar una ecuación general, ¿vale?, para cualquier concentración inicial de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Y así arrastramos, digamos, variables un poco menos complicadas. Bien, ya tenemos un balance de materia. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la segunda ecuación que conocemos es la ecuación de electroneutralidad, ¿vale? Nuestra solución ha de estar neutra, ha de haber tantas cargas positivas como negativas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto esto vendrá representado de esta manera. La concentración de cargas positivas que nosotros tengamos en nuestra disolución ha de ser igual a la concentración de cargas negativas. Ahora hemos de tener mucho cuidado. Fijaos que habrá tantas cargas negativas como iones monohidrógeno sulfato tengamos en disolución. Pero en cambio, por cada mol de iones sulfato habrá el doble de cargas negativas, porque el ion sulfato tiene 2 cargas negativas. ¿Vale? Si no os aclaráis con esto todavía, aunque supongo que si estáis interesados en resolver este problema ya conocéis cómo plantear balances de carga, os dejaré también un enlace en un vídeo en lo que os lo explico más lentamente. Bien, entonces con esto ya podemos pasar a escribir nuestro balance de cargas. Bien, las cargas positivas se repartirán entre ¿qué? Bueno, pues entre los iones hidronio que tengamos en nuestra disolución, tantos iones hidronio, tantas cargas positivas, más los iones sodio que hay en solución. ¿Vale? La suma de estas dos especies químicas en sus concentraciones será igual a la concentración de cargas positivas. Y de cargas negativas, pues tenemos, en este caso, pues el ion hidróxido que hay en disolución, ¿de acuerdo? Más el monohidrógeno sulfato. Fijaos que nominalmente por cada ion hidróxido una carga negativa, por cada ion monohidrógeno sulfato una carga negativa, y, ojito ahora, por el ion sulfato hemos de multiplicar su concentración por 2, ¿de acuerdo? Porque por cada sulfato hay 2 cargas negativas. Y recordad que estamos balanceando concentraciones de cargas, ¿de acuerdo? Porque nuestra solución ha de ser neutra. Bien, la tercera ecuación, supongo que ya os imagináis cuál es. Bien, tenemos un único equilibrio, ¿de acuerdo? El ácido sulfúrico se disocia completamente a la derecha para dar monohidrógeno sulfato, pero el monohidrógeno sulfato es un ácido débil. Y por lo tanto, pues ya lo sabemos, ¿no? El monohidrógeno sulfato se disocia para dar ion sulfato más protones, ¿de acuerdo? Y esto es una reacción de equilibrio. Por lo tanto, esto viene gobernada por la constante de acidez 2 del ácido sulfúrico. La constante de acidez 1 la consideramos, en este caso, infinita. Se disocia completamente. Por lo tanto, la única ecuación que tenemos que tener en cuenta es esta de aquí. Y esto será igual a la concentración de ion sulfato por la concentración de protones dividido por la concentración de monohidrógeno sulfato. Vale. Ya tenemos 3 ecuaciones. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, pues la cuarta siempre la tenemos presente en una disolución acuosa, es el producto iónico del agua. Concentración de protones por la concentración de ion hidróxido será igual a la KW, ¿vale? Pues 10 a la menos 14. Vale, ya tenemos las 4 ecuaciones. Esto, a partir de ahora, ya el problema lo tenemos resuelto, de verdad. Es sencillamente álgebra, de la más sencilla. ¿Vale? O sea, yo creo que la mayor complicación es plantearnos todas las incógnitas que tenemos y qué ecuaciones necesitamos para resolver este problema. ¿De acuerdo? Si tenéis claro todos estos conceptos muy básicos de equilibrio en solución, fijaos que el resto es puramente álgebra. Bien, ¿por dónde comenzar? Que también este es un pequeño problema que a veces nos encontramos. En general, para resolver este problema siempre cojamos la ecuación de equilibrio. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo primero que os habéis de plantear es cuánto vale la concentración de protones utilizando la constante de equilibrio y de aquí despejarla, ¿vale? Porque se hace mucho más sencillo el tratamiento posterior. Por lo tanto, en este caso, ¿vale? Esto nos quedaría de la siguiente manera. La concentración de protones en nuestra disolución será igual
Ka2, ¿de acuerdo? Multiplicado por la concentración de HSO4 negativo dividido por la concentración de SO4 negativo, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea, la concentración del ácido dividido por la concentración de su base conjugada. Esta ecuación creo que suena bastante. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es buscarnos la vida para sustituir estas concentraciones por expresiones que dependan de aquellos valores que conocemos en nuestra disolución, ¿vale? ¿De acuerdo? Que en este caso, os lo avanzo, son la concentración total de ácido sulfúrico, la concentración de ion de sodio, que lo sabemos, tanto hidróxido de sodio, tanto lo sabremos, ¿vale? Y evidentemente, finalmente, de la concentración de protones, ¿vale? Pues esta no nos podremos despistar. Y por lo tanto, bueno, al final nos queda una expresión que solo dependerá de la concentración de protones, que será, como veremos, una ecuación de segundo grado. Algo complejita, pero tampoco para echar cohetes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a buscar, en este caso, la expresión de la concentración del monohidrógeno sulfato. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar, como veremos, la ecuación 1 y la ecuación 2, tanto para el monohidrógeno sulfato como para el sulfato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Tenemos, en primer lugar, que según el balance de cargas, tenemos, vamos a ver, concentración de protones más la concentración de ion sodio es igual a ¿qué? Bueno, para comenzar vamos a quitarnos de encima alguna cosa que ya sabemos que va a ser casi despreciable. Es la concentración de ion hidróxido, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, al añadir nuestra sosa, no hemos desplazado totalmente el equilibrio hacia la derecha. Nos quedaba ácido sulfúrico sin reaccionar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos considerar que es despreciable, no igual a cero, ojito, despreciable la concentración de hidróxido. Esto recordar que significa que si lo sumamos a cualquiera de las expresiones que tenemos, monhidrógeno sulfato, es como sumar 0,14 ceros, por ejemplo, y un 1 a una concentración de 0,102. Por lo tanto, no vale la pena, ¿de acuerdo? Lo estoy exagerando un poco, pero ya lo hemos hecho varias veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos vamos a preocupar por el ion hidróxido, ¿vale? Vamos a considerar que es despreciable. Y por lo tanto, nos va a quedar mucho más sencilla esta expresión. Ay, perdón. Tacho y vamos a poner ion mono. Ay, Dios, qué torpe. Monohidrógeno sulfato más 2SO4 negativo, ¿de acuerdo? Y abajo vamos a escribir nuestro balance de masas, ¿de acuerdo? CT es igual a monohidrógeno sulfato más ion sulfato, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fijaos que si sumamos estas, si restamos estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, se nos va los monohidrógeno sulfato, ¿no? El de arriba se nos va con el de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues necesitamos de alguna manera eliminar el sulfato y, evidentemente, quedarnos con el monohidrógeno sulfato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, de manera así sencilla, es lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 esta ecuación, ¿de acuerdo? 2CT más 2HSO4 negativo más 2SO4 y vamos a restar la primera, ¿de acuerdo? Entonces esto nos va a quedar muy bonito, nos va a quedar de la siguiente manera, que CT menos la concentración de protones menos la concentración de catión sodio es igual a, bueno, 2HSO4 menos un HSO4, nos queda un HSO4 negativo y 2SO4 menos 2SO4, 0, ¿de acuerdo? Vale. De aquí, como veis, ya sabemos cuánto vale HSO4 negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo vamos a sustituir en esta bonita ecuación que nosotros hemos planteado antes. ¿Vale? Entonces esto de aquí será igual a CT menos la concentración de protones menos la concentración de catión sodio en disolución. Bueno, ya tenemos una cosita, ¿de acuerdo?
como lo hemos dicho antes, aquí de momento en la parte de arriba de nuestra ecuación solo tenemos una sola incógnita, protones, ya nos va bien. Bien, volvamos otra vez, borramos lo que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a buscar una expresión para el sulfato. Como veis, esto ya está bastante más simple, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer es coger y a la reacción de arriba restarle la ecuación de abajo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, fijaos que ahora nos va a quedar lo siguiente. Hay H3O positivo más Na positivo menos Ct es igual a HSO4 menos HSO4 se nos anula y 2SO4 tal nos queda SO4. Por lo tanto, fijaos que ya tenemos la expresión del valor, digamos, de la concentración de sulfato. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituirlo en esta ecuación. Bien. Bonita no queda esta ecuación, como vemos, pero ahora solo tenemos, como veis, una sola incógnita. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ahora lo que hemos de hacer es coger y evidentemente manipular esta ecuación para que nos quede algo que sepamos resolver. Como veremos, es una ecuación de segundo grado, bueno, un poco complicada. Bien, continuamos con esta explicación. Vamos a hallar la ecuación final, ¿no? ¿De acuerdo? Esto de aquí, bueno, lo podría resolver con algún tipo de software que os dé la solución de este problema sin tener que despejar nada, pero bueno, vamos a despejarlo. De hecho, no sería mi trabajo aquí. Yo creo que si habéis llegado a este momento, despejar esta ecuación a la ecuación de segundo grado es bastante sencillo. Bien, lo que haremos para empezar es pasar este término del denominador a la izquierda y multiplicando por la concentración de protones. Bien, vamos a ver, H3O positivo multiplicado por H3O positivo más la concentración de sodio menos la concentración total de ácido. Esto será igual a la Ka2 que multiplicará todo el término de arriba. 2Ct menos la concentración de protones menos la concentración de Na positivo. Yo creo que este es el paso, o estos pasos son los más fáciles de equivocarse, no los anteriores, donde hemos llegado a la expresión anterior, pero aquí sí que es fácil liarla. Bien, esto nos va a quedar H3O positivo por H3O positiva, pues nos queda al cuadrado, más la concentración de ion sodio por la concentración de H3O positivo, menos la concentración total por la concentración de H3O positivo. Esto será igual a K sub A por 2Ct menos Ka2 por la concentración de H3O positivo menos Ka2 por la concentración de ion sodio positivo. Bien, reorganizamos todos estos términos y esto nos va a quedar H3O positivo más concentración de Na más, menos Ct más Ka2, ¿de acuerdo? Paréntesis multiplicado por la concentración de protones menos ahora Ka2, factor común de 2Ct menos la concentración de cation sodio. Esto es igual a 0. Y como vemos, pues nos queda una bonita ecuación de segundo grado, ¿no? Del tipo a x cuadrado más b x más c igual a 0. Donde en este caso, pues bueno, a es igual a 1, como veis, b es todo este término que tenemos aquí y c es todo este término que tenemos aquí. Bien, bueno, pues en este caso seguramente nos va a dar una solución. Os lo avanzo, una positiva y una negativa. Cojamos la positiva, ¿de acuerdo? Con concentración de protones negativos es un poquito complicado de creer. Y entonces vamos a tener que la concentración de protones en este caso nos sale 0.047 molar. O lo que es lo mismo, un pH igual a 1.32. Bueno, llegados a este punto, os quiero recordar una cosa. Solo hemos
menospreciado, recordar la concentración de ion hidróxido. ¿De acuerdo? Y recordar que lo hemos hecho en el balance de cargas. ¿Es correcto o no? Bueno, pues calcular cuánto vale esta concentración y pensar si es 20 veces menor que la concentración de protones. Si es así, lo hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Esto ya os lo dejo a vosotros, porque recordad que a pesar de todos los cálculos que hemos hecho, solo hemos menospreciado un valor, la concentración de ion hidróxido. ¿De acuerdo? El resto no hemos despreciado absolutamente nada, hemos sido rigurosos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, recordad que siempre os van a pedir los profesores que comprobéis todos los menosprecios que habéis hecho de un valor numérico. Bueno, por lo tanto, dependerá de lo que os hayan dicho, pero bueno, en general, por ejemplo, en mis clases, los valores que podemos menospreciar siempre son valores menores de 20 veces el valor original. Bien, por otro lado, pensad qué pasaría cuando, por ejemplo, en la ecuación que hemos hecho inicialmente, que hemos dicho que teníamos ácido sulfúrico, ¿vale? De una concentración CT, ¿de acuerdo? Lo hacemos reaccionar con NaOH. Hemos visto que en este problema no añadimos suficiente hidróxido sódico como para neutralizar completamente. Pero imaginaos que la concentración de este hidróxido de sodio sea igual a 2 veces la concentración de ácido sulfúrico. Entonces eso implicaría que hemos transformado todo el ácido sulfúrico, al menos inicialmente, a sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Eso significa, básicamente, fijaos, ¿no?, que la concentración de ion sodio final, ¿de acuerdo?, es igual a 2 por CT. ¿De acuerdo? Si es así, fijaos que esto vale 2CT y por lo tanto este término se elimina con este término. ¿De acuerdo? Y aquí abajo tendríamos 2CT que se eliminaría con este de aquí y bueno, nos quedaría, como veis, un CT. Bien. Hemos utilizado esta fórmula, claro, la que hemos hallado antes, pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Es válido hacer esto en esta fórmula si añadimos tanto hidróxido de sodio como para neutralizar completamente el ácido sulfúrico? ¿Nos sirve de verdad esta fórmula? La respuesta es que no. Pero ¿a qué no sabéis por qué? ¿De acuerdo? Os lo dejo porque en un próximo vídeo resolveremos este problema. ¿De acuerdo? Pero os lo dejo con la incógnita. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like, por favor, y bueno, suscribíos si queréis continuar con vídeos de este tipo. Hasta luego.